Si observamos una imponente cordillera, sabemos que es un hecho innegable de la geología. O sea, es el producto de placas tectónicas chocando hace millones de años. Es tangible. Claro, puedes ir y tocar la roca. No hay debate ahí. Exacto. Pero, si miramos las fronteras que dividen nuestro país, o el concepto del dinero que llevamos en la cartera, o las leyes que nos prohíben hacer ciertas cosas hoy, pues tendemos a cometer el error de pensar que también son montañas. Ya, que son inevitables, ¿verdad? Como si siempre hubieran estado ahí. Eso es. Y la revelación más impactante de nuestra pila de fuentes de hoy es que todo eso es completamente inventado. Son alucinaciones colectivas. Arcilla pura que hemos moldeado a lo largo de los siglos. Es una imagen muy potente. Y muy cierta. Vale, vamos a desgranar esto, porque el objetivo de nuestra inmersión de hoy no es contar los votos de las últimas elecciones, sino diseccionar el código fuente de nuestras sociedades. Vamos a explorar la filosofía política para descubrir no cómo funcionan los gobiernos empíricamente, sino cómo deberían funcionar. Y qué andamiaje moral sostiene el mundo en el que vivimos. Y fíjate que hacer esa distinción es vital en la actualidad. Totalmente. Especialmente hoy en día. A ver, vivimos bombardeados por noticias sobre crisis institucionales y debates legislativos, pero rara vez nos detenemos a examinar los cimientos. Si conectamos esto con el panorama general, la filosofía política es exactamente eso. Es la disciplina que nos permite cuestionar si las reglas del juego son justas. O si el juego en sí tiene algún sentido, claro. Eso es. Vamos a ir desde la anatomía básica del poder hasta las grandes ideologías. Todo para entender que ninguna estructura social es un fenómeno meteorológico. Todas son decisiones humanas que, por tanto, pueden ser cuestionadas. Bueno, tengo que admitir algo antes de empezar. Leyendo las fuentes para esta inmersión, me di cuenta de que llevo toda la vida usando las palabras Estado y gobierno como si fueran sinónimos absolutos. Ah, bueno, no eres el único. Es un clásico. Ya, pero resulta que confundir esto en filosofía política es como intentar jugar al ajedrez sin saber diferenciar el tablero de las piezas. O sea, es un desastre. ¿Por qué es tan crucial esta separación? Pues es una confusión de lo más habitual, pero metodológicamente lo cambia todo. A ver, el Estado es la entidad política integral. Abarca el territorio geográfico, las leyes fundamentales, las instituciones permanentes y a los propios ciudadanos. Vale, o sea que es la estructura que perdura en el tiempo. Exactamente. El gobierno, por el contrario, es simplemente la administración de turno. Es el grupo de personas que ejerce temporalmente el control de los mandos de ese Estado. Y aquí es donde los pensadores empiezan a incomodarnos. ¿Por qué? Porque la gran pregunta no es qué hace el gobierno, sino qué es exactamente ese Estado. Max Weber, por ejemplo, lo definía de una forma bastante descarnada. Decía que es la única entidad dentro de un territorio que reclama con éxito el monopolio legítimo de la violencia y la coerción. Ostras, esa definición me dejó helado al leerla. Básicamente el Estado es el único actor que tiene permiso oficial para usar la fuerza contra nosotros. Así de duro suena, sí. Es decir, si yo encierro a alguien en una habitación, pues es un secuestro. Pero si lo hace el Estado, es el sistema penitenciario. Exacto. Aunque, por otro lado, existe una tradición más optimista, que ve al Estado como el resultado de un contrato social. Ah, vale. Una visión un poco menos siniestra. Sí, claro. Es una especie de pacto donde todos acordamos ceder una parte de nuestra libertad absoluta a cambio de protección, orden y beneficios mutuos. Cosas que no podríamos conseguir solos en la naturaleza. Ya veo. Pero independientemente de si lo ves como un ente coercitivo o como un pacto de beneficio mutuo, el Estado necesita mantener el orden. Y para eso requiere dos cosas que a menudo se mezclan, que son el poder y la legitimidad. A ver si puedo visualizar esto para quienes nos escuchan. Imaginemos que el Estado es el estadio de fútbol, el reglamento y los jugadores. Vale, me gusta por dónde vas. El gobierno de turno sería el árbitro central. El poder vendría a ser la capacidad fáctica de hacer que los jugadores obedezcan, quizá porque el árbitro es muy intimidante. ¿O tiene tarjetas, claro? Eso es. Pero la legitimidad sería el derecho moral a pitar, porque todos aceptan que es la autoridad imparcial. Ahora, si este árbitro de repente saca una pistola y obliga a los jugadores a seguir corriendo bajo amenaza de muerte, en lugar de usar el reglamento, sigue teniendo todo el poder, pero pierde su legitimidad al instante, ¿no? A ver, es una analogía muy visual, pero la realidad política es bastante más turbia que un estadio de fútbol.
Ya, me imagino, siempre se complica. Claro, porque ¿qué pasa si la mitad de la grada de ese estadio o incluso la mayoría de los jugadores votaron democráticamente para que el árbitro llevara esa pistola y oprimiera a la otra mitad? Uf, claro, la tiranía de la mayoría. Ahí es donde la legitimidad se vuelve un campo de minas. La filosofía política no se conforma con respuestas fáciles. Constantemente busca la frontera entre la obligación política, que es el deber cívico de acatar las leyes de nuestro sistema, y la obligación moral. Claro, el choque entre lo legal y lo justo. Si un gobierno democrático aprueba una ley que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de una minoría, la ley sigue siendo la ley del Estado. Así es, y en ese punto muchos teóricos argumentan que la desobediencia civil deja de ser una simple opción para convertirse en un imperativo moral absoluto. Si el uso del poder ya no está justificado por principios éticos superiores, el contrato social se ha roto, por muchos votos que lo respalden. Vale, vale. Y si aceptamos que el Estado tiene ese monopolio del poder y que ejerce ese poder redactando leyes, la duda inmediata que me asalta es ¿hacia dónde demonios deben apuntar esas leyes? Esa es la pregunta del millón. Porque las fuentes hablan de valores supremos como justicia, igualdad y libertad. Pero me da la sensación de que cada autor entiende algo radicalmente opuesto por estas palabras. Parecen palabras vacías que todo el mundo usa para ganar discusiones, ¿sabes? A ver, no están vacías, pero sí son conceptos profundamente disputados. Y entender esas fracturas es esencial. Tomemos la justicia, por ejemplo. Vale, hablemos de justicia. Para el ciudadano de a pie, la justicia suele ser sinónimo de castigar al culpable. Eso es lo que llamamos justicia retributiva. La idea de que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Ojo por ojo, básicamente. Algo así. Pero el verdadero dolor de cabeza de los filósofos es la justicia distributiva. Es el debate interminable sobre cómo debemos repartir la riqueza, los recursos, los impuestos y los privilegios dentro de una sociedad de forma verdaderamente imparcial. Y leyendo sobre ese reparto de recursos, entré en un bucle mental brutal con el concepto de igualdad. Siempre decimos que queremos igualdad, pero las fuentes exponen dos versiones que parece que se odian entre sí. Sí. Igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados. Exacto. Por un lado tenemos la igualdad de oportunidades, que me sonó a la clásica meritocracia. El éxito de una persona debe depender de su talento y esfuerzo, no de si nació en un castillo o en la calle. Y esto suena perfecto. Sobre el papel suena impecable, claro. Pero luego choca frontalmente con la igualdad de resultados. O sea, ¿por qué alguien defendería que todos debemos acabar igual independientemente del esfuerzo? Me costaba entenderlo. Bueno, no es que defiendan que el esfuerzo no importe. Lo que hacen es cuestionar la premisa misma del mérito. Los defensores de la igualdad de resultados argumentan que la igualdad de oportunidades es, en la práctica, una ilusión. Una ilusión. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo mides el mérito puro? Si una persona nace con una genética privilegiada en un entorno seguro y otra nace con discapacidades o en un entorno de violencia extrema. Claro, parten de líneas de salida totalmente distintas. Exactamente. La única forma de compensar esas loterías biológicas y sociales, afirman, es asegurando que, al final del proceso, el bienestar material de todas las personas esté más o menos equilibrado. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esta pelea sobre la igualdad arrastra consigo al tercer gran valor de nuestro tablero, que es la libertad. La división entre libertad negativa y libertad positiva me pareció brillante. Es un concepto clave de Isaiah Berlin. ¿Cómo lo interpretarías tú? Pues, a ver, piénsalo como una pista de atletismo. La libertad negativa es asegurarte de que quitamos todas las vallas de la pista para que absolutamente nadie interfiera en tu carrera. Nadie te está frenando. Vale. Ausencia de obstáculos externos. Eso es. Pero la libertad positiva es asegurarte de que todo el mundo en la pista tiene unas buenas zapatillas para correr y está bien alimentado. Porque ¿de qué te sirve que la pista no tenga vallas si estás descalzo sobre grava y no has comido en días? Es un ejemplo buenísimo. Pero claro, aquí veo un problema fundamental, ¿eh? Y no sé cómo se resuelve. A ver si llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es el problema que ves en la pista? Pues que para comprarle esas zapatillas al corredor descalzo, el Estado tiene que cobrarle impuestos al corredor que ya traía las suyas de casa. Bingo. Es decir, para garantizar la libertad positiva de uno,
tienes que intervenir y limitar la libertad negativa del otro. Es un problema matemático que parece no tener una solución perfecta. O sea, ¿cómo demonios resuelven los gobiernos este callejón sin salida? Fíjate que la respuesta corta es que no lo resuelven. Toman partido. Toman partido. Sí, eligen. Y esa elección fundamental sobre qué valores maximizar y qué sacrificios son aceptables es la definición misma de una ideología política. Como ningún sistema puede ofrecer el 100% de libertad negativa y el 100% de libertad positiva al mismo tiempo, los humanos han construido paquetes teóricos. Ideologías que justifican por qué un camino es moralmente superior al otro. O sea, es como el gran menú de un restaurante donde tienes que elegir qué valores priorizas sabiendo lo que vas a perder. Y las fuentes hacen un repaso muy analítico de las principales opciones de este menú. Es un menú bastante amplio, sí. Quiero repasar las grandes corrientes con objetividad, porque a veces la política del día a día nos llena estos términos de prejuicios. Empecemos por la más incomprendida, a mi parecer, que es el anarquismo. Sí, es la que peor fama tiene, sin duda. Claro, en la cultura popular, anarquía es sinónimo de caos y coches ardiendo. Y sin embargo, teóricamente es todo lo contrario. Filósofos como Pierre-Joseph Proudhon o Mikhail Bakunin no buscaban el caos, sino la cooperación extrema. Es decir, ¿confiaban en la gente? Totalmente. El anarquismo parte de la premisa de que cualquier autoridad centralizada y jerárquica, como el Estado, es inherentemente coercitiva e ilegítima. Proponen organizar la sociedad a través de asociaciones voluntarias y redes de apoyo mutuo. ¡Qué interesante! Sí. Creen tan profundamente en la capacidad natural del ser humano para cooperar que consideran que el Estado es un parásito innecesario que corrompe nuestra solidaridad innata. O sea, confían plenamente en la bondad natural. Luego, moviéndonos por el menú, encontramos el conservadurismo, que parece tener una visión totalmente distinta. Figuras como Edmund Burke. Sí, el enfoque cambia por completo ahí. A veces parece que el conservadurismo se opone al progreso simplemente por inercia. Pero leyendo los textos, su argumento es mucho más sofisticado. ¿Acaso creen que los humanos somos demasiado torpes para rediseñar la sociedad? Más bien creen que las sociedades humanas son redes orgánicas demasiado complejas como para rediseñarlas desde cero sin provocar un colapso. Fíjate que el conservadurismo moderno nace precisamente como reacción a los baños de sangre de la Revolución Francesa. Claro, el miedo al caos revolucionario. Exacto. Valorar la sabiduría acumulada de las tradiciones y las instituciones del pasado. Argumentan que si algo ha sobrevivido siglos, pues probablemente cumple una función estabilizadora vital. Ya, no es que odien el cambio entonces. No se oponen a toda reforma, pero exigen que los cambios sean cautelosos, graduales y probados empíricamente. Desconfían profundamente de las utopías de laboratorio que, terminan en guillotinas. Entendido. Y luego entra en escena el liberalismo clásico. Pensadores como John Locke. Aquí el foco cambia por completo y se pone un foco de luz gigante sobre el individuo. Así es, el individuo es el centro absoluto. El argumento central es que los derechos individuales y la famosa libertad negativa que mencionábamos antes son sagrados. El papel del Estado debe ser mínimo. Actuar como un guardián nocturno que protege la propiedad privada y garantiza el Estado de Derecho. Para que cada persona persiga su propia idea de felicidad. Normalmente a través del libre mercado. Exacto. Pero ojo con esto, porque como respuesta directa a ese liberalismo surge el socialismo y en su vertiente teórica más desarrollada, el marxismo. Karl Marx y Friedrich Engels. Que cambian las reglas del juego otra vez. Radicalmente. Ellos plantearon que la libertad del individuo que defiende el liberalismo es una ficción cruel si estás atrapado en el escalón más bajo de una jerarquía de clases. Claro, volvemos a lo de estar descalzo en la pista de atletismo. Su solución radical es la socialización de esos recursos, priorizando drásticamente la igualdad y la libertad positiva, colectiva, por encima del derecho individual a acumular capital infinito. Ya veo. Y las fuentes también hacen guiños a corrientes más modernas que amplían este menú. Por ejemplo, el ecologismo político, que nos obliga a debatir si protegemos la naturaleza solo porque nos resulta útil para sobrevivir. O sea, una visión antropocéntrica. Frente a una visión puramente ecocéntrica, donde la naturaleza tiene derechos intrínsecos al margen de nosotros. Exacto. Pero, a ver, viendo todas estas opciones sobre la mesa, me doy cuenta de algo fascinante. O al menos, yo lo veo así. Dime, a ver qué te parece.
Pues que todas estas ideologías parecen depender de una apuesta encubierta sobre cómo es el ser humano por dentro. Qué buena observación. Si apuestas a que somos naturalmente cooperativos, inventas el anarquismo. Si apuestas a que somos competitivos y egoístas, montas un Estado policial o un mercado desregulado. Esa intuición da en el clavo, totalmente. Lo fascinante aquí es que cada andamiaje político se sostiene sobre una presunción antropológica y por eso mismo, desde un análisis objetivo, ninguna ideología se libra de críticas devastadoras. Todas tienen puntos ciegos, supongo. Claro, del anarquismo se señala que su optimismo suele ser inestable, permitiendo que facciones violentas formen jerarquías de facto. Ya. ¿Y del conservadurismo qué dicen? Pues los críticos denuncian que su amor por la estabilidad suele servir como excusa para perpetuar injusticias sistémicas sobre minorías marginadas. Al liberalismo se le acusa de tolerar desigualdades económicas obscenas y una fragmentación social donde los perdedores del mercado quedan abandonados. Y el socialismo tampoco se salva, claro. Históricamente, en absoluto. Ha enfrentado el problema de que su necesidad de planificación centralizada frecuentemente asfixia la innovación económica y engendra nuevas y opresivas jerarquías bajo la forma de burocracias estatales mastodónticas. Madre mía. Y esto me lleva a una duda metódica enorme. En la ciencia política empírica, tú puedes medir la inflación o contar votos. En la física, mezclas químicos y ves si explotan. Pero en la filosofía política, ¿cómo demuestran quién tiene razón sobre la naturaleza humana si no pueden meter a 1 millón de personas en un laboratorio para probar sus ideologías? Sería un experimento complicado, desde luego. Leyendo sobre fundacionalismo y particularismo, me sentí un poco perdido. ¿Cómo trabajan exactamente estos pensadores? Bueno, a falta de laboratorios de bata blanca, usan laboratorios mentales e intuiciones morales. Los dos enfoques metodológicos que mencionas son fundamentales. El fundacionalismo es el método deductivo, de arriba hacia abajo. O sea, parten de una premisa enorme. Exacto. Es decir, afirman, tengo la certeza absoluta de que el ser humano es inherentemente egoísta y violento. Por lo tanto, deduzco que la única forma de gobierno posible es un soberano con poder absoluto que nos aterrorice para no matarnos entre nosotros. Construyen desde un axioma intocable. Vale, ese es el fundacionalismo. ¿Y el particularismo? Es exactamente lo opuesto, de abajo hacia arriba. Empiezan desde el barro de la casuística. Por ejemplo, nuestra comunidad cree que asesinar por venganza, en este caso concreto, estuvo mal. Así que intentemos construir una ley general a partir de esa intuición moral. Es como ir construyendo la casa ladrillo a ladrillo, empírico. Eso es. Y hoy en día, la mayoría busca un punto intermedio, que llaman equilibrio reflexivo. Van ajustando sus grandes teorías cuando chocan con intuiciones morales muy asentadas. Lo del fundacionalismo y asumir que somos violentos por naturaleza me recuerda inevitablemente a Thomas Hobbes. Ah, claro, el clásico ejemplo. En Las Fuentes, él mira a la humanidad y declara empíricamente que nuestro estado natural es una guerra de todos contra todos. Y a partir de ese supuesto hecho, exige sumisión total al Estado. Pero me pareció muy lúcida la advertencia de los textos modernos sobre este método. Es que es peligroso. Es muy peligroso, claro. Es una falacia deducir lo que debería ser simplemente a partir de cómo parecen comportarse los humanos en un contexto histórico particular. Hay que tener muchísimo cuidado con esa trampa metodológica, porque ha justificado atrocidades históricas. Decir que los humanos siempre han hecho la guerra, luego la guerra es buena o inevitable, es un error lógico garrafal. Una locura, vaya. Esto conecta además con el dilema del universalismo frente al relativismo cultural. O sea, una norma sobre derechos humanos debe aplicarse globalmente a todas las culturas del planeta, o depende de las tradiciones locales de cada comunidad. Ese es un debate que vemos en las noticias todos los días. Constante. Por eso, para escapar de nuestros sesgos históricos y culturales, los filósofos recurren a los famosos experimentos mentales. Y ninguno ha sido más influyente en el último siglo que la posición original y el velo de la ignorancia de John Rawls. Espera. Déjame ver si entendí bien lo del velo de la ignorancia, porque me pareció un concepto brillante. Es la analogía de cortar el pastel, ¿verdad? ¿Esa misma? A ver cómo la explicas. Imaginemos que tenemos que diseñar las leyes y la economía de una sociedad nueva, como si tuviéramos que cortar un pastel gigante para repartirlo. Pero Rawls añade una condición. Tienes que hacer los cortes con los ojos vendados y sin saber qué trozo te va a tocar a ti. Exacto. El velo de la ignorancia. Claro.
No sabes si en esa nueva sociedad serás rico, pobre, un genio, si tendrás una discapacidad severa o a qué grupo étnico pertenecerás. Como ignoras por completo tu futuro rol, tu instinto de supervivencia te obliga a cortar el pastel de la manera más justa y equitativa posible, Mm. porque quieres asegurarte de que incluso el peor trozo, el de la clase más desfavorecida, sea digno, por si acaso es el que te toca a ti. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro sistema? Es una forma magnífica de visualizarlo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca a esa idea. Lo que Rawls logra con este experimento no es apelar a nuestro altruismo, es hackear nuestro propio egoísmo. Hackear el egoísmo. Me encanta esa frase. Es que al no saber qué posición ocuparemos, nos vemos forzados a diseñar un sistema imparcial. El velo de la ignorancia elimina nuestras ventajas negociadoras. Claro, ya no puedes legislar a favor de los tuyos porque no sabes quiénes son los tuyos. Exactamente. Y lo que nos dice Rawls es que los principios de justicia que elegiríamos en ese estado de incertidumbre absoluta son los únicos moralmente válidos para gobernar el mundo real. Es el test definitivo para desnudar las injusticias de cualquier ley contemporánea. Brillante. Pero siendo realistas, todos estos experimentos mentales tan elaborados no surgieron un martes por la tarde en el vacío porque alguien estaba aburrido. No, desde luego que no. Si miramos el recorrido histórico de los textos, resulta evidente que la filosofía política es siempre una respuesta de emergencia a las crisis de su época. Totalmente de acuerdo. Cada pensador es hijo de su crisis. Si viajamos a la antigua Grecia, vemos a la democracia ateniense condenar a muerte a Sócrates. Y como respuesta traumática a ese error democrático, Platón propone que los reyes deben ser filósofos hiperentrenados, rechazando las decisiones de la masa ignorante. Es como si dijeran, la democracia acaba de matar a mi maestro. Voy a inventar algo opuesto. Exacto. Y mientras tanto, en la antigua China, presenciamos un choque espectacular durante el periodo de los reinos combatientes. Por un lado, el confucianismo intentaba frenar el caos promoviendo que los gobernantes actuaran con virtud moral paternal, siendo ejemplos a seguir. Y en el otro lado estaba el legismo, ¿no? Así es. En el extremo opuesto, el legismo reaccionaba a la misma crisis afirmando que la moralidad era inútil y que la única forma de unificar el imperio era mediante leyes implacables y castigos brutales, asumiendo la peor versión de la naturaleza humana. Es decir, el debate sobre si somos buenos por naturaleza o si necesitamos la amenaza de un palo gigante para no destruirnos ya estaba en pleno apogeo hace milenios. Milenios, sí, es la misma conversación. Luego el viaje histórico de nuestras fuentes llega a la Edad Media. Y ahí el paradigma cambia por completo, porque la política se fusiona de manera indisoluble con la religión. Figuras como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino en el cristianismo, que intentan alinear las leyes del reino terrenal con el orden divino. Y una síntesis igual de fascinante ocurre en el mundo islámico clásico. Ah, sí, cuéntame de eso. Los griegos y los integraron, imaginando repúblicas virtuosas gobernadas por sabios para alcanzar tanto la felicidad terrenal como espiritual. Wow. O el caso extraordinario de Ibn Khaldún, que en el siglo XIV se adelantó a la sociología moderna analizando cómo las tribus desarrollan un sentido de solidaridad, conquistan ciudades, fundan dinastías, se vuelven complacientes por el lujo y finalmente colapsan ante una nueva tribu. Creó tipologías del poder que describían ciclos casi biológicos de los imperios. Increíble. Pero entonces llega la modernidad. Y leyendo las notas sobre esta transición, lo de Nicolás Maquiavelo me pareció un punto de inflexión brutal. Es que Maquiavelo lo pone todo patas arriba. Es como si agarrara todas esas teorías medievales sobre la virtud, la moral divina y el bien común, las metiera en una caja fuerte y la tirara al mar. Maquiavelo divorcia de forma fría y quirúrgica la moralidad tradicional del ejercicio práctico del poder. Es un giro copernicano total. Esto plantea una pregunta importante sobre el realismo. Maquiavelo introduce un realismo radical que escandalizó a sus contemporáneos, pero que fundó la ciencia política. Su tesis es, dejemos de hablar de repúblicas imaginarias y hablemos de cómo los príncipes conservan sus tronos en el mundo real. Pura táctica de supervivencia. Eso es. A partir de ahí, la política se seculariza, llegan los teóricos del contrato social, y a medida que avanzamos hacia los siglos XIX y XX, con las revoluciones industriales, el enfoque pasa de quién debe gobernar a cómo evitamos que las mayorías aplasten a las minorías. Ya, la preocupación cambia. Tocqueville, por ejemplo,
Fue de los primeros en advertir sobre la tiranía de la mayoría inherente a los sistemas democráticos. Y a medida que entramos en el siglo XX, ese poder del Estado, potenciado por la tecnología moderna, adquiere unas dimensiones aterradoras. Trágicamente, sí. Nuestras fuentes destacan las reflexiones de Hannah Arendt tras el Holocausto y el estalinismo. Ella disecciona cómo los totalitarismos modernos no eran simplemente dictaduras clásicas que querían obediencia. Utilizaban el terror sistemático y la ideología fabricada no como un medio para gobernar, sino como un fin en sí mismo. Para destruir por completo la individualidad de los ciudadanos y aislarlos. Exacto. Y luego está Michel Foucault. Tengo que admitir que sus ideas me descolocaron muchísimo. Foucault siempre tiene ese efecto, sí. Es que cuando Foucault dice que el poder no está solo en el gobierno, sino disperso en instituciones médicas o educativas, o sea, ¿cómo funciona eso en la práctica? Porque a fin de cuentas, el director de un colegio o un médico no te meten en prisión ni controlan el ejército. No te meten en prisión, claro, pero dictan lo que la sociedad considera normal y lo que considera desviado. Lo que Foucault demostró es que el poder más efectivo es el poder disciplinario, que opera de manera casi invisible. Ponme un ejemplo. Piensa en un colegio moderno. La disposición de los pupitres, los horarios rígidos, las evaluaciones constantes, la obediencia al timbre. Ahora que lo dices, suena muy industrial. Es que lo es. O piensa en un hospital psiquiátrico, que define médicamente qué comportamientos son inaceptables. Estas instituciones moldean y disciplinan nuestros cuerpos y nuestras mentes desde que nacemos, para encajar perfectamente en la maquinaria productiva del sistema. Madre mía. El Estado moderno no necesita apuntarte constantemente con un arma, porque a través de estas instituciones ya ha internalizado el control dentro de tu propia cabeza. Tú mismo te vigilas. Vale, eso me acaba de volar la cabeza. Es una progresión intelectual asombrosa la que hemos hecho. Desde luego que sí. Hemos pasado de debatir si un rey tenía el mandato divino de Dios en la Edad Media a darnos cuenta de que el poder estatal está camuflado en el timbre del colegio y en la arquitectura de un hospital. Un viaje con tela, sí. Y creo que este es el punto perfecto para ir recogiendo velas en nuestra inmersión. Si algo ha quedado claro es que la filosofía política no es un hobby académico inofensivo para debatir en bibliotecas. Es la fuerza motriz, el andamiaje invisible que legitima las leyes que obedecemos, los impuestos que nos quitan y las libertades de las que disfrutamos todos los días. Sin duda. Estoy segura de que si algo hemos demostrado es esto. Comprender las tensiones entre igualdad y libertad o entender que las ideologías son simplemente apuestas sobre nuestra naturaleza humana nos da las herramientas para evaluar críticamente la realidad. No tragarnos el discurso sin masticar, digamos. Eso es. No solo para evaluar a los políticos que salen en televisión, sino los cimientos fundacionales del sistema. Nos recuerda que podemos auditar las reglas del juego en cualquier momento. Y eso nos deja con un pensamiento final para darle vueltas cuando apaguéis esto. Hemos visto que las formas de gobierno no son montañas inamovibles, sino invenciones nuestras. Construcciones humanas, sí. Y los brillantes pensadores que hemos repasado hoy diseñaron sus teorías magistrales, pero lo hicieron para imperios agrícolas de la antigüedad o para las sucias sociedades industriales del siglo XIX. La pregunta ineludible para quienes nos escuchan es, ¿qué aspecto debería tener una filosofía política diseñada puramente, desde cero, para nuestro siglo XXI? Esa es la gran incógnita. Hoy nuestros mayores problemas ignoran por completo las fronteras del Estado-nación. El colapso climático planetario o la inteligencia artificial global no tienen pasaporte. Tal vez haya llegado el momento crítico de imaginar un nuevo contrato social. O expandirlo. Sí. Yendo un paso más allá, ¿debería ese nuevo contrato incluir derechos fundamentales y protección moral para entidades que no son humanas, como ecosistemas enteros o algoritmos que adquieran conciencia? Si hemos aprendido algo de todas estas páginas de filosofía hoy, es que la realidad política no es un hecho natural. Nosotros construimos el tablero y nosotros tenemos el poder absoluto de cambiar las reglas. Hasta la próxima inmersión.